Empleada doméstica es humillada por la patrona. De repente ella se revela dejándola pasmada. Sofía despertó antes de que el sol asomara por el horizonte, su cuerpo aún cansado por las largas jornadas de trabajo. En su pequeño apartamento, la luz tenue de una lámpara iluminaba las paredes, adornadas con fotos de familiares y amigos que se habían ido, pero que siempre llevaban una sonrisa en sus rostros. Sus sueños de una vida mejor parecían tan lejanos como las estrellas en el cielo, pero cada nuevo día traía consigo la esperanza de un cambio. Con un suspiro profundo, se levantó de la cama, sintiendo el frío del suelo contra sus pies descalzos. La pequeña cocina, con sus muebles desgastados y su escaso homenaje, la recibió con el aroma del café que había dejado preparado la noche anterior. Con movimientos automáticos, preparó algo de desayuno, un plato sencillo que consistía en huevos revueltos y una rebanada de pan. Mientras comía, su mente divagaba hacia la mansión de los Henderson, el lugar donde pasaría la mayor parte de su día. Imaginaba los lujosos muebles, los amplios salones y la piscina que, a pesar de ser un símbolo de riqueza, también representaba sus propias limitaciones. Se preguntaba cómo sería poder disfrutar de todo aquello, vivir sin preocupaciones y sentirse libre. Después de un desayuno rápido, se arregló para el trabajo. Buscó su uniforme, una blusa blanca y una falda negra que había visto mejores días. Al mirarse en el espejo, se sintió un poco ridícula. La tela estaba descolorida y un poco desgastada, pero no tenía otra opción. Se peinó con cuidado, tratando de ocultar algunos cabellos rebeldes que se escapaban de su coleta. Al salir de su apartamento, tomó una respiración profunda, preparándose mentalmente para lo que le esperaba en la mansión. El trayecto hacia la mansión de los Henderson siempre le resultaba tedioso. Caminaba por calles transitadas, entre edificios altos y lujosos, sintiendo que cada paso la alejaba de sus sueños. A medida que se acercaba a su destino, el contraste entre su vida y la de sus patrones se hacía más evidente. La mansión, con su fachada imponente y sus jardines perfectamente cuidados, era un símbolo del mundo elitista que nunca podría alcanzar. Cuando finalmente llegó, la puerta de entrada se abrió y, como era de esperar, se encontró con la mirada crítica de la señora Henderson. La mujer, con su porte autoritario y su expresión fría, la observó de arriba abajo, como si estuviera evaluando cada detalle de su apariencia. Sofía sintió que su estómago se retorcía, como si una sombra de vergüenza se cerniera sobre ella. La señora Henderson no tardó en hacer un comentario despectivo sobre el uniforme de Sofía, criticando no solo la calidad de la tela, sino también su forma de hablar y su actitud. La humillación era un peso familiar que Sofía llevaba sobre sus hombros. Desde que comenzó a trabajar para la familia Henderson, había aprendido a soportar las críticas de su patrona, quien no perdía la oportunidad de recordarle su posición social. A pesar de sus esfuerzos por hacer un buen trabajo, la señora Henderson siempre encontraba algo que criticar. Era como si se alimentara de la inseguridad de Sofía, disfrutando de cada momento en que podía rebajarla. En su interior, Sofía luchaba contra las lágrimas que amenazaban con brotar. Sabía que no podía dejar que la debilidad se apoderara de ella, así que se obligó a sonreír y a seguir con su jornada. A medida que avanzaba el día, la señora Henderson continuó haciendo exigencias irracionales. Quería que la casa estuviera impecable, que cada rincón brillara, que todo estuviera en su lugar. Sofía se movía de un lado a otro, limpiando, organizando y asegurándose de que cada tarea se completara a la perfección. Sin embargo, a pesar de su dedicación, la señora Henderson siempre encontraba algo que no estaba bien. Era como si la insatisfacción fuera un rasgo inherente a su carácter, y no importaba cuánto se esforzara Sofía, nunca podría satisfacerla por completo. El ritmo del trabajo era agotador. Sofía se sentía como una máquina, moviéndose rápidamente de una tarea a otra, mientras su mente intentaba encontrar un respiro en medio del caos. Las lágrimas de frustración se acumulaban en sus ojos, pero ella las contenía con determinación. Sabía que si se dejaba llevar por la tristeza, perdería lo poco que había logrado. A pesar de todo, había momentos en los que se preguntaba si alguna vez podría escapar de esa vida,
de la opresión que sentía en cada palabra de su patrona y en cada crítica que la hacía sentir menos. A medida que avanzaba la tarde, la señora Henderson se volvió más exigente. Quería que la cena estuviera lista a una hora específica, que los invitados estuvieran cómodos y que todo se viera perfecto. Sofía se sentía abrumada y exhausta, pero no podía permitirse mostrar debilidad. En su mente, pensaba en todas las cosas que había dejado de lado por culpa de su trabajo, sus sueños, sus amistades, incluso su familia. Todo parecía tan distante mientras se sumergía en las tareas del hogar. Finalmente, cuando el sol comenzó a ocultarse, la mansión se iluminó con luces brillantes. Sofía se detuvo un momento, observando cómo la casa cobraba vida con la llegada de los invitados. La música y las risas llenaban el aire, y en medio de todo eso, ella se sentía invisible. Era como si estuviera atrapada en una burbuja, aislada del mundo exterior. La señora Henderson estaba en su elemento, disfrutando de la compañía de sus amigos, mientras que Sofía, relegada al fondo, solo podía observar. A pesar de la tristeza que la invadía, una chispa de determinación comenzó a encenderse dentro de ella. Mientras limpiaba y servía a los invitados, pensaba en la vida que realmente deseaba. Una vida donde no tuviera que someterse a la crueldad de la señora Henderson, donde pudiera ser vista y valorada por quien realmente era. Esa esperanza se convirtió en su refugio, una luz en medio de la oscuridad que sentía en la mansión. Con cada tarea que completaba, Sofía se prometía a sí misma que un día encontraría una salida. Que un día podría dejar atrás la humillación y el dolor. Aunque la señora Henderson la menospreciara, en su interior, una voz comenzaba a crecer, una voz que le decía que merecía más. Y así, mientras la noche avanzaba y la mansión se llenaba de risas, Sofía se aferraba a ese destello de esperanza, sintiendo que, tal vez, su vida estaba a punto de cambiar de manera inesperada. Sofía se encontraba en medio de la opulencia que la rodeaba, su corazón palpitaba con una mezcla de emociones mientras observaba a los invitados reír y disfrutar en la mansión de los Henderson. La música sonaba suavemente de fondo, creando un ambiente festivo que contrastaba drásticamente con su realidad. Estaba en la misma habitación que aquellos que parecían vivir en un mundo diferente, un mundo donde la felicidad y la despreocupación eran moneda corriente. Sin embargo, para ella, la vida era una lucha constante, una batalla que libraba con la esperanza de algún día alcanzar algo más que lo que su entorno le ofrecía. Con su uniforme impecable, pero desgastado, se movía por el salón, sirviendo aperitivos y refrescos, mientras los murmullos y risas de los asistentes resonaban en sus oídos como una cruel melodía. Sentía que su papel era el de una sombra, una figura invisible entre las luces y risas que la rodeaban. La señora Henderson, en su esplendor, era el centro de atención, disfrutando de cada momento, cada cumplido que recibía. Para ella, Sofía era simplemente una herramienta, un ser que existía para servir, un recordatorio constante de su propia superioridad. El señor Martínez, un amigo de la familia, la observó desde la distancia. Era un hombre amable, con una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. Cuando sus miradas se encontraron, algo en sus ojos pareció captar la tristeza de Sofía, una tristeza que ella había aprendido a ocultar detrás de una máscara de profesionalismo. Sin embargo, no pudo evitar que una chispa de esperanza se encendiera en su interior. Quizás, pensó, él podría ver más allá de su uniforme, ver a la mujer que había perdido en el camino. Mientras la conversación fluía entre los invitados, el señor Martínez se acercó a ella, rompiendo la burbuja de su soledad. Intentó entablar una charla amable, preguntándole sobre su día, sobre su vida en la mansión. Sin embargo, antes de que la conversación pudiera profundizar, la señora Henderson apareció, interrumpiendo con un tono gélido que heló el ambiente. La manera en que se dirigía a Sofía era un recordatorio de su lugar, sus palabras estaban cargadas de superioridad y desprecio. La señora Henderson no solo interrumpió la conversación, sino que también utilizó ese momento para humillar a Sofía públicamente, llamando la atención de todos los presentes. Sofía sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies.
Las miradas de los otros invitados se posaron sobre ella, y el sonrojo de la vergüenza inundó su rostro. La señora Henderson disfrutaba de su momento, exhibiendo su dominio sobre la joven, y cada palabra que salía de su boca era un golpe directo al corazón de Sofía. La humillación era palpable, un dolor que se acumulaba en su pecho mientras los murmullos a su alrededor se desvanecían en un eco distante. La fiesta continuó su curso, pero Sofía se sentía como un espectador en su propia vida. A pesar de la música y las risas, su mente divagaba a un lugar más profundo, un lugar donde sus sueños aún podían florecer. A medida que servía a los demás, sus pensamientos se centraban en la injusticia de su situación. La diferencia entre ella y los demás era evidente, no solo en su apariencia, sino en la forma en que la trataban. Mientras ellos disfrutaban de sus privilegios, ella permanecía atrapada en las sombras, luchando por encontrar su voz en un mundo que parecía no tener lugar para ella. Al final de la noche, cuando la última copa fue servida y los invitados comenzaron a disolverse, un sentimiento de alivio y tristeza se apoderó de Sofía. Había sobrevivido a otra velada, pero el costo emocional había sido alto. Mientras recogía lo que quedaba de la celebración, los ecos de risas y conversaciones aún resonaban en su mente, un recordatorio constante de lo que nunca tendría. La señora Henderson estaba satisfecha, disfrutando de la atención y los elogios, sin prestar atención a la joven que había servido a su lado. Después de que todos se marcharon, la mansión quedó en silencio, pero el eco de la humillación de la noche aún resonaba en la mente de Sofía. Se sintió vacía, como si cada rayo de esperanza se hubiera desvanecido. Sin embargo, la noche le ofreció un inesperado respiro. Mientras organizaba el sótano, su mirada se posó en una vieja caja de madera cubierta de polvo. La curiosidad la llevó a abrirla, revelando un diario que parecía haber estado olvidado por años. El diario era de una mujer que había vivido en la misma mansión, una mujer que había enfrentado adversidades similares, llena de dolor y sufrimiento, pero también de una extraordinaria fuerza. Las páginas estaban llenas de relatos íntimos, de sueños quebrados y de una lucha constante por la libertad. A medida que leía, una chispa de identificación se encendió en el corazón de Sofía. Cada palabra resonaba con su propia experiencia, cada relato de dolor parecía reflejar su vida. Los relatos de esa mujer, que había encontrado la fuerza para levantarse y liberarse del yugo de la opresión, se convirtieron en un faro de esperanza para Sofía. Comenzó a imaginar un futuro para sí misma, un futuro donde no tendría que soportar las humillaciones de la señora Henderson, un futuro donde podría ser dueña de su destino. Aunque las palabras en el diario eran de alguien que había vivido en otro tiempo, la esencia de su lucha era atemporal. Esa mujer había encontrado su voz, y en sus historias, Sofía comenzó a encontrar la suya. Con el diario en sus manos, Sofía sintió que algo dentro de ella estaba cambiando. La humillación de la noche anterior, aunque aún fresca en su mente, comenzó a eclipsarse por la idea de que había algo más allá de la servidumbre. La inspiración que emanaba de las páginas del diario la llenó de determinación. Sabía que su vida no se limitaba a ser una sombra en la mansión de los Henderson. Tenía el poder de transformarse, de liberarse de las cadenas invisibles que la mantenían atada a su rol. La noche avanzaba, pero en el corazón de Sofía, una nueva luz comenzaba a brillar. La oscuridad de la humillación se desvanecía ante la promesa de un futuro que estaba comenzando a construir, un futuro que ella podría moldear a su antojo. Mientras cerraba el diario, una resolución firme se formó en su interior: no permitiría que la señora Henderson definiera su existencia. La historia de la mujer que había pasado por lo mismo que ella se convertiría en su guía, y con cada palabra que había leído, Sofía se sentía más fuerte, más capaz de enfrentar el mundo que la rodeaba. Sofía se sentía diferente desde que encontró el diario en el sótano de la mansión. Las palabras escritas por esa mujer, que había enfrentado el mismo tipo de humillaciones y sufrimientos, resonaban en su interior. Cada página que había leído la había inspirado a buscar su propia voz, a desafiar las normas que la mantenían en un estado de sumisión. Así, decidió que había llegado el momento de comenzar a afirmar su presencia en la mansión, a dejar de vivir como una sombra.
El primer desafío llegó un lunes por la mañana, cuando la señora Henderson exigió que el desayuno estuviera listo a las 7 en punto. Era una mañana fría y nublada, y el cielo parecía reflejar el estado de ánimo de Sofía. Sin embargo, en lugar de apresurarse a cumplir la orden, se tomó un momento para respirar profundamente y pensar en lo que había aprendido del diario. Aunque sabía que la señora Henderson no toleraría desobediencia, decidió que no iba a dejar que la intimidaran más. Cuando la señora Henderson apareció en la cocina, visiblemente molesta por el retraso, Sofía se mantuvo firme. En lugar de ceder a la presión y las críticas, se atrevió a explicarle que había decidido preparar un desayuno más elaborado, algo que consideraba apropiado para los invitados que llegaban esa mañana. La mirada de desprecio en el rostro de la señora Henderson fue indescriptible, pero, sorprendentemente, en lugar de gritar o desquitarse, simplemente dio media vuelta y salió de la cocina. Esa pequeña victoria alimentó el fuego de la determinación de Sofía. Días pasaron y la señora Henderson, al notar el cambio en la actitud de Sofía, comenzó a intensificar sus esfuerzos por desestabilizarla. La humillación se tornó más aguda, y la señora Henderson encontró nuevas formas de menospreciar a Sofía, ya no solo en privado, sino en presencia de los demás. Durante una cena en la que estaban invitados varios amigos, la señora Henderson hizo un comentario sarcástico sobre el acento de Sofía, provocando risas de algunos de los presentes. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero en lugar de dejarse llevar por la vergüenza, recordó las palabras del diario: tu voz es tu poder. Esa noche, mientras lavaba los platos, se preguntó qué había cambiado en ella. La respuesta era clara: había comenzado a descubrir su propia fuerza. Se dio cuenta de que cada vez que la señora Henderson intentaba pisotear su dignidad, ella se sentía más fuerte. Comenzó a poner en práctica su nueva forma de ser, asumiendo responsabilidades que antes le parecían demasiado grandes, como organizar el armario de la señora Henderson o sugerir cambios en la decoración de la casa. Aunque la señora Henderson le respondía con desdén, Sofía persistía, convencida de que estaba en el camino correcto. Una noche, después de un día particularmente difícil, donde la señora Henderson había cruzado una línea tras otra, Sofía se sentó en su pequeño apartamento y reflexionó sobre su vida. Miró a su alrededor, a las paredes desgastadas y a los muebles viejos. Era claro que su situación no era fácil y que cada día representaba una lucha. Sin embargo, también se dio cuenta de que cada pequeño paso que había tomado hacia la afirmación personal la había acercado un poco más a sus sueños. Cansada de vivir en la sombra de los demás, decidió que había llegado el momento de cambiar su vida de una vez por todas. Comenzó a ahorrar dinero. Cada centavo que le quedaba después de pagar el transporte y comprar lo esencial, lo guardaba en una pequeña caja de metal que había encontrado entre las cosas que le habían pertenecido a su madre. Visualizaba lo que quería hacer: abrir un pequeño negocio propio, donde pudiera ser su propia jefa, y donde no tuviera que soportar más humillaciones. La idea de tener su propio servicio de limpieza le pareció una forma viable de salir de la mansión y tomar control de su destino. La señora Henderson, al percibir la nueva actitud de Sofía y su aparente desprecio por las humillaciones, se volvió aún más hostil. Cada día era como una batalla, y aunque Sofía se sentía más fuerte, la presión era abrumadora. La señora Henderson aumentaba las exigencias, creando un ambiente tóxico que intentaba hacerla volver a su antigua forma de ser. Sin embargo, en lugar de ceder, Sofía se aferró a su determinación. Se dio cuenta de que la señora Henderson no podía romper su espíritu si ella misma no lo permitía. Una tarde, mientras limpiaba los ventanales de la mansión, observó a través del cristal el resplandor del sol que se filtraba entre los árboles. Era un recordatorio de que había algo más allá de las paredes de esa casa. Visualizó su futuro, una imagen clara de cómo quería que fuera su vida. En su mente, se veía a sí misma dirigiendo su propio negocio, siendo respetada y valorada, no solo por los demás, sino también por ella misma. Esa visión la llenó de determinación. A medida que pasaban los días, las tensiones aumentaron. Cada nuevo desafío que la señora Henderson le lanzaba, cada insulto que le dirigía,
se convirtió en un combustible para su fuego interno. Sofía se dio cuenta de que podía utilizar esas experiencias dolorosas para fortalecerse, para empoderarse. Cada vez que la señora Henderson intentaba derribarla, ella se levantaba con más fuerza. El ciclo de humillación que antes la había paralizado, ahora se estaba convirtiendo en la chispa que avivaba su deseo de cambio. Una noche, cuando regresó a casa después de un largo día de trabajo, se sentó a escribir un plan en un cuaderno que había encontrado. Escribió sobre cómo podría iniciar su negocio, los pasos que debía seguir, y las pequeñas metas que se propondría alcanzar en el camino. Se permitía soñar, una acción que había evitado durante tanto tiempo. El simple acto de plasmar sus pensamientos en papel fue liberador. Al final de la noche, se sintió más ligera, como si cada palabra escrita hubiera eliminado un peso de sus hombros. Sofía sabía que el camino no sería fácil. Cada decisión que tomara la expondría a nuevas pruebas y desafíos. Sin embargo, la idea de ser dueña de su propio destino la llenaba de una energía que nunca había experimentado antes. Aquel fuego que había sido encendido por las historias del diario ahora ardía intensamente en su interior. Estaba decidida a no dejar que nada ni nadie le impidiera alcanzar sus sueños. Y así, con cada día que pasaba, Sofía se convirtió en una versión más fuerte y decidida de sí misma. El eco de las palabras de la mujer del diario la acompañaba, recordándole que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Con esa fuerza en su corazón, se preparó para dar el siguiente paso hacia la vida que siempre había deseado. Sofía, con el corazón latiendo con fuerza, se unió a un grupo de apoyo que se reunía en un pequeño centro comunitario, un lugar que vibraba con la energía de mujeres que, como ella, habían enfrentado adversidades y humillaciones. Al entrar en la sala, se sintió abrumada por una mezcla de nerviosismo y esperanza. Las paredes estaban decoradas con carteles que decían "Juntas somos más fuertes y la fuerza está en nuestra comunidad". Las mujeres a su alrededor compartían sus historias, cada una más conmovedora que la anterior. Algunas hablaban de sus experiencias de abuso, otras de la lucha diaria por mantener a sus familias a flote mientras lidiaban con la constante opresión que sentían en sus trabajos. Sofía se sentó en una esquina, observando cómo se desarrollaba la reunión. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras escuchaba las historias de dolor y resistencia, pero también de triunfo y superación. Cada relato resonaba en su corazón, recordándole las noches en las que había llorado sola en su pequeño apartamento, sintiéndose invisible y desvalida. Sin embargo, en ese momento, rodeada de mujeres que habían recorrido caminos similares, comenzó a sentir que no estaba sola en su lucha. Había una fuerza en la habitación que era palpable, un apoyo mutuo que prometía ser el catalizador para el cambio que tanto anhelaba. Con el paso de las semanas, la conexión entre Sofía y sus nuevas amigas se fue fortaleciendo. Se dieron cuenta de que, a pesar de sus diferencias, compartían un hilo común, el deseo de liberarse de las cadenas invisibles que las mantenían atadas a vidas que no deseaban llevar. Juntas, comenzaron a soñar en voz alta, imaginando un futuro donde pudieran ser dueñas de sus destinos. Sofía se sintió inspirada por la tenacidad de las mujeres que la rodeaban. Cada una de ellas había encontrado su voz, y ella también quería encontrar la suya. Con el apoyo de sus amigas, Sofía empezó a planear su escape de la mansión de la señora Henderson. Las charlas se tornaron en sesiones de lluvia de ideas sobre cómo podía establecer su propio servicio de limpieza. Se sentía emocionada y asustada al mismo tiempo. La idea de dejar la mansión y emprender un camino incierto la llenaba de temor, pero la posibilidad de construir algo propio la llenaba de determinación. Las reuniones se convirtieron en un ritual sagrado, un espacio donde podían compartir no solo sus miedos, sino también sus sueños. Un día, mientras discutían sobre estrategias de negocio, una de las mujeres sugirió que Sofía hiciera una lista de todas sus habilidades. En ese momento, Sofía se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo siendo menospreciada que había olvidado lo que realmente podía ofrecer al mundo. Empezó a escribir con fervor, su capacidad para organizar, su atención al detalle, su dedicación.
Cada palabra que anotaba la empoderaba más y más. Era como si todas las voces negativas que la señora Henderson había sembrado en su cabeza comenzaran a desvanecerse. Sofía, al leer su lista, sintió que estaba reclamando su identidad, una que había estado oculta bajo el peso de las humillaciones y el desdén. Con el paso del tiempo, se volvió más decidida. Comenzó a ahorrar cada centavo que podía, evitando lujos y caprichos. Cada vez que pasaba por la tienda de suministros de limpieza, su corazón latía con fuerza al imaginar cómo sería tener su propio negocio. Se sentía más viva que nunca, como si finalmente hubiera encontrado un propósito que la llenaba de energía. Las caras de sus amigas se iluminaban cada vez que compartía sus planes, y ese apoyo inquebrantable la impulsaba a seguir adelante. Sin embargo, la vida en la mansión seguía siendo un constante recordatorio de su realidad. A pesar de los cambios internos que estaba experimentando, la señora Henderson no se lo ponía fácil. La exigencia de la patroa no disminuía, al contrario, parecía intensificarse a medida que notaba que algo había cambiado en Sofía. La señora Henderson se tornó aún más cruel, humillándola en público y sometiéndola a tareas cada vez más pesadas. Pero, en lugar de aplastarla, esas acciones solo avivaron el fuego dentro de Sofía. Cada insulto, cada mirada de desprecio, se convertía en un recordatorio de que estaba en el camino correcto. Un día, mientras limpiaba la sala de estar, la señora Henderson entró, furiosa por un supuesto error en la organización de un evento. La ira de la mujer era palpable, y Sofía, sin embargo, no sintió el mismo miedo que antes. En lugar de encogerse, se mantuvo erguida, con la cabeza en alto. La mirada de la señora Henderson se encontró con la suya, y en ese instante, algo cambió. Sofía sintió una oleada de poder al darse cuenta de que no iba a permitir que la intimidación la afectara más. Cuando la señora Henderson comenzó a gritar, Sofía, en un acto de valentía, se atrevió a recordarle que estaba haciendo su trabajo lo mejor que podía. Las palabras salieron de su boca como un susurro firme, y aunque sabía que estaba arriesgándose, no le importó. La señora Henderson, sorprendida por la respuesta, se quedó sin palabras por un momento. Fue un breve respiro en la tormenta, pero suficiente para que Sofía comprendiera que había cruzado un umbral. Había reclamado su voz y, aunque el miedo seguía presente, también había un nuevo sentido de empoderamiento. Sin embargo, el momento de confrontación no pasó desapercibido. Cuando la señora Henderson se recuperó de la sorpresa, su furia aumentó. Decidió que no podía permitir que una simple empleada se atreviera a desafiarlos. Un aire de amenaza llenó la habitación. La señora Henderson, en un tono helado, le advirtió a Sofía que si continuaba con su actitud desobediente, sería despedida sin dudarlo. Sofía sintió que su corazón se aceleraba, pero esta vez no se dejó llevar por el miedo. En su mente, las imágenes del grupo de apoyo y de sus amigas la llenaron de coraje. Recordó las historias de las mujeres que habían luchado y superado. No podía dejar que el miedo la dominara ahora. A pesar de las amenazas, a pesar de los insultos, su determinación de salir de esa vida se volvió más fuerte que nunca. Aquella tarde, cuando regresó a casa, sentía que había dado un paso importante. Había desafiado a la señora Henderson y, por primera vez, se había sentido como una persona con poder sobre su propio destino. Mientras se sentaba a escribir sus planes, una sensación de alivio la invadió. Las palabras fluyeron de su mente a la página, y con cada trazo de su pluma, sentía que estaba construyendo los cimientos de su futuro. Sofía sabía que el camino por delante no sería fácil, pero la idea de tener su propio negocio la llenaba de una esperanza renovada. Con cada día que pasaba, su sueño se acercaba un poco más a hacerse realidad. La resiliencia que había cultivado a través de sus experiencias, junto con el apoyo de sus amigas, la había transformado en una mujer fuerte y decidida. Estaba lista para dar el siguiente paso, sin importar los obstáculos que pudieran surgir en su camino. Sofía se encontraba en la cocina de la mansión, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente cálido y acogedor. Sin embargo, no podía dejar de sentir la presión que la rodeaba.
La señora Henderson había estado más agresiva que nunca, y cada comentario despectivo que salía de sus labios pesaba como una losa en el corazón de Sofía. En ese momento, la señora Henderson entró en la cocina, su presencia era inconfundible. Vestía un elegante vestido de diseñador que acentuaba su figura, pero su expresión era gélida, lo que hacía que el ambiente se tornara tenso al instante. Mientras la señora Henderson revisaba las tareas del día, Sofía se sintió atrapada entre la necesidad de hacer su trabajo y el deseo de no ser más la víctima de las palabras hirientes de su patrona. Había llegado a un punto en el que cada vez que escuchaba su voz, una mezcla de ansiedad y rabia crecía dentro de ella. No obstante, había algo diferente en su actitud. La historia del diario antiguo seguía resonando en su mente, recordándole que había sobrevivido a situaciones difíciles antes y que, aunque la señora Henderson pudiera intentar quebrantarla, había una fuerza dentro de ella que no iba a dejarse aplastar. En una de esas mañanas, mientras la señora Henderson revisaba su teléfono, Sofía tuvo una visión fugaz de lo que podría ser su vida si decidiera ser valiente. La imagen de su propio negocio de limpieza se dibujó en su mente, ocupándose de cada detalle, de cada cliente satisfecho. En ese momento, la señora Henderson, distraída, soltó una queja sobre la falta de atención en la casa. Esa queja fue la gota que colmó el vaso. Santiago, un joven que trabajaba en el jardín, había escuchado la tiranía verbal de la señora Henderson y con una mirada de complicidad, le hizo un gesto a Sofía que le transmitió una chispa de valentía. A medida que avanzaba el día, la tensión entre ambas mujeres aumentaba. La señora Henderson, sintiéndose desafiada por la nueva actitud de Sofía, comenzó a atacar cada pequeña imperfección en su trabajo. Cada plato que no brillaba lo suficiente, cada esquina que no estaba perfectamente limpia se convertía en una oportunidad para humillarla. Sofía, sin embargo, comenzaba a encontrar su voz. En lugar de sucumbir a la desesperación, decidió que cada crítica sería un peldaño más hacia su liberación. La confrontación final ocurrió un día que parecía igual a los demás, pero en el fondo, todo había cambiado. La señora Henderson, en un arranque de furia, comenzó a acusar a Sofía de ser una empleada incompetente, de no tener aspiraciones, de no valer nada. En ese momento, algo en el interior de Sofía estalló. No más. La combinación de su sufrimiento acumulado y el deseo de transformar su vida se materializó en una firme resolución. Con el corazón latiendo con fuerza, le dio la espalda a la señora Henderson y se dirigió a la puerta de la cocina. Mientras cruzaba el umbral, una mezcla de miedo y alivio la invadió. En su mente, cada paso que daba era un acto de desafío. No se trataba solo de dejar la mansión, sino de dejar atrás una parte de su vida que había estado llena de dolor. La señora Henderson, sorprendida por la audacia de Sofía, intentó gritar, pero la voz de su ex empleada resonó con una firmeza que nunca había mostrado antes. Sofía no iba a mirar atrás, ya no era la joven asustada que había llegado a la mansión años atrás. Había encontrado su fuerza. Los días siguientes fueron difíciles, pero también liberadores. Sofía se dedicó a planificar su futuro, a hacer realidad su sueño. Con el poco dinero que había podido ahorrar, comenzó a buscar clientes para su futura empresa de limpieza. En las calles de Los Ángeles, repartía volantes que había elaborado con esmero, cada uno de ellos una promesa de profesionalismo y dedicación. Su red de apoyo, formada por las mujeres que había conocido en el grupo, se convirtió en su mayor bastión. Juntas, compartieron consejos y recursos, ayudando a Sofía a construir un camino hacia su independencia. Con cada cliente que conseguía, Sofía sentía que se liberaba un poco más. Las primeras semanas estaban llenas de desafíos, pero cada vez que limpiaba una casa, organizaba un espacio o dejaba todo reluciente, se sentía más realizada. Era como si cada tarea completada la acercara un paso más a su objetivo. El reconocimiento que empezaba a recibir de sus clientes era una inyección de motivación. Las palabras de agradecimiento y satisfacción que escuchaba eran el eco de su valentía. Una tarde, mientras limpiaba la casa de una joven madre que había contratado sus servicios,
Sofía contempló la transformación que había logrado en su vida. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando el espacio con un brillo cálido. En ese instante, se dio cuenta de que la mansión de la señora Henderson ya no tenía poder sobre ella. La señora Henderson había sido una figura importante en su vida, pero era solo eso, una figura del pasado. Ahora, Sofía era la arquitecta de su propio destino. El camino hacia su éxito no fue fácil, pero cada obstáculo se convirtió en una lección. Aprendió a gestionar su tiempo, a comunicarse con sus clientes y, sobre todo, a creer en sí misma. Cada día traía nuevos retos, pero también nuevas oportunidades. La fortaleza que había cultivado en su corazón era un refugio en el que podía regresar cada vez que se sentía abrumada. Mientras tanto, el eco de su antigua vida comenzaba a desvanecerse. Sofía había renunciado a la mansión, pero también había renunciado a la tristeza que la había acompañado durante tanto tiempo. Su risa se volvió más común, y cada interacción con sus clientes era un recordatorio de que merecía ser feliz. La vida continuaba y, con ella, la historia de una mujer que decidió no ser más una víctima de su circunstancia, sino una heroína de su propia narrativa. Los meses habían pasado desde que Sofía se había liberado de las cadenas de la mansión de la señora Henderson. Había trabajado arduamente para construir su propio negocio de limpieza, un sueño que había acariciado en secreto mientras soportaba la humillación diaria de su antigua patrona. Ahora, en lugar de ser la empleada, era la dueña de su propio destino. La vida había dado un giro inesperado, y Sofía se encontraba en una posición que nunca hubiera imaginado. La señora Henderson, por su parte, había visto cómo su mundo se desmoronaba. Con inversiones desastrosas que habían dilapidado su fortuna, se encontraba en un precipicio financiero. La mansión que antes había sido un símbolo de su estatus ahora se convertía en una carga insostenible. La noticia de su caída se esparció rápidamente, y en poco tiempo, se vio obligada a poner a la venta la lujosa casa que había sido su refugio y su orgullo. Un día, mientras gestionaba sus nuevos contratos y organizaba su agenda, Sofía recibió una llamada inesperada. Era un cliente que había solicitado sus servicios para limpiar una casa que había pertenecido a la señora Henderson. La sorpresa la invadió, pero pronto fue reemplazada por una mezcla de emoción y nerviosismo. Era una oportunidad para enfrentar su pasado, y aunque su corazón latía con fuerza, decidió aceptar el trabajo. Sabía que ya no era la misma mujer que había dejado la mansión, y estaba lista para demostrarlo. Al llegar a la casa, una oleada de recuerdos la invadió. Las paredes, que un día habían acogido risas y lujos, ahora parecían vacías y frías. La mansión, aunque aún impresionante, carecía del brillo que una vez tuvo. Sofía se encontró a sí misma recordando las noches en que había limpiado esas habitaciones con lágrimas en los ojos, sintiéndose insignificante en un mundo que la despojaba de su dignidad. Se armó de valor y cruzó la puerta principal. Mientras comenzaba su labor, la familiaridad de los espacios la envolvía, pero no había rastro de la señora Henderson. La mujer que había sido su tormento parecía haber desaparecido, y por un momento, Sofía sintió que estaba sola en ese lugar. Sin embargo, a medida que limpiaba, una sensación de poder comenzó a crecer dentro de ella. Cada mueble que pulía, cada habitación que organizaba, era un acto de reivindicación. Era la dueña de su destino, y había logrado salir de la sombra de su antigua vida. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió de golpe, y la señora Henderson apareció. La expresión en su rostro era de incredulidad y sorpresa. Sofía, al verla, sintió una oleada de emociones. Se había imaginado este momento muchas veces, pero ahora que estaba frente a frente con la mujer que alguna vez la había humillado, su reacción fue diferente. No había miedo ni inseguridad, solo una confianza renovada que iluminaba su ser. La señora Henderson, visiblemente alterada, no podía ocultar su sorpresa. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer a la mujer que había estado en su servicio, y por un momento, el silencio llenó el aire. Sofía, en lugar de apartar la vista o mostrar sumisión, mantuvo la mirada firme.
Había llegado el momento de demostrar que su pasado no la definiría. A medida que continuaba su trabajo, una conversación no verbal se desarrollaba entre ambas. La señora Henderson, cuya arrogancia había sido su escudo, ahora parecía vulnerable, casi perdida. Sofía, por su parte, se había transformado en una mujer fuerte, que había luchado por su lugar en el mundo. Mientras terminaba de limpiar, un aire de respeto comenzó a llenar la habitación, como si las dos mujeres estuvieran en un proceso de reevaluación. La señora Henderson, finalmente, tomó un respiro profundo y se acercó a Sofía. Aunque no había palabras, el gesto era claro. Había llegado a un punto en el que el orgullo no podía sostenerse más. Sofía, con su corazón latiendo fuertemente, sintió que el momento de la verdad estaba cerca. La señora Henderson, en un acto de humildad inesperado, rompió el silencio. A pesar de que las palabras nunca salieron de sus labios, Sofía pudo ver en los ojos de su antigua patrona una mezcla de arrepentimiento y vulnerabilidad. Era evidente que la vida había enseñado lecciones duras a la señora Henderson, y en ese instante, un puente entre pasado y presente comenzó a formarse. Sofía, que había sido víctima de la arrogancia de la señora Henderson, se encontró en una posición de poder que nunca había esperado. El aire estaba cargado de tensión, pero también de algo nuevo. Sofía, con su nuevo empoderamiento, decidió que no podía aferrarse a rencores. En su interior, comprendió que la verdadera grandeza no estaba en la venganza, sino en la capacidad de perdonar. Con un gesto de compasión, miró a la señora Henderson y sintió que había llegado el momento de liberar tanto su propio pasado como el de su antigua patrona. La señora Henderson, aún temblorosa, finalmente encontró la voz que había estado oculta por tanto tiempo. Su disculpa era genuina, y aunque las palabras no eran audibles, el mensaje era claro. Sofía, en lugar de aferrarse a antiguas heridas, eligió el camino del perdón. La grandeza de una mujer no radica en su capacidad de humillar, sino en su fuerza para elevar a los demás. En ese instante, ambas mujeres se miraron a los ojos, y un nuevo entendimiento emergió. El respeto mutuo que se desarrolló entre ellas simbolizaba no solo un cierre para su historia, sino también un nuevo comienzo. Sofía había aprendido que cada experiencia, incluso las dolorosas, contribuían a su crecimiento. La señora Henderson, por su parte, había descubierto que la humildad y la vulnerabilidad eran más poderosas que la arrogancia. Ambas habían recorrido caminos diferentes, pero en ese momento, se encontraban en la misma página, transformadas por sus vivencias. Mientras Sofía terminaba de limpiar y se preparaba para salir, sintió que había dejado atrás todas las cadenas que la habían limitado. Había encontrado su voz, y al hacerlo, había permitido que la señora Henderson también encontrara la suya. Las dos mujeres, ahora en un terreno común, simbolizaban la fuerza de la superación y el poder del perdón. En el silencio de esa casa, un nuevo capítulo comenzaba a escribirse, uno donde ambas, aunque diferentes, habían aprendido a levantarse de las cenizas del pasado.